Me enteré del trabajo de la entrevistada de hoy cuando me invitaron al Festival de Diseño Ético en Sevilla, Ethical Shift. Estaba mirando a los otros entrevistados y a algunos me dio ganas de entrevistar. Es una manera de traer el festival al podcast. En breve van a escuchar un panel que grabamos ahí con varios otros ponentes y también a 3 entrevistadas. Si quieren, les hago una lista. Alicia Chavero viene de las ciencias empresariales y se dedica al diseño. En esta entrevista nos cuenta sobre este paso y sobre Design for Permanence, Diseño para la Permanencia, una comunidad de práctica sobre diseño crítico. Ella nos explica qué es el diseño crítico y por qué necesitamos más herramientas para destilar la información que recopilamos durante la investigación. Hablamos de falacias y sesgos cognitivos, facilitación, argumentos y tomas de decisión. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, pues yo soy Alicia y llevo toda mi vida dedicada al mundo de las metodologías de diseño y de innovación. Empecé en esto por casualidad porque yo vengo del mundo de las ciencias empresariales. Yo iba por otros caminos, pero bueno, uno de los primeros trabajos que tuve fue en una consultora que se dedicaba a implementar en las empresas metodologías de pensamiento de diseño, de design thinking. Y bueno, pues ahí estudié lo que era esos procesos, esas herramientas, me enamoré y bueno, pues a partir de ahí arranqué un camino que hasta el día de hoy pues me ha ido acompañando, ¿no? En todos estos años. ¿Y qué estudiaste? Estudié ciencias empresariales y no por vocación. Yo la verdad es que yo recuerdo que cuando terminé el instituto no tenía ni idea. Me gustaba la psicología y fue una de las así opciones que tuve en la cabeza. Y luego, pues como tuve algunas asignaturas de economía y cosas así y me habían gustado en su momento, pues dije, bueno, pues a lo mejor algo de economía. La cosa es que cuando ya hice la selectividad me dieron la nota, y esto es que es verídico, busqué cuál era la universidad que tenía más cerca de mi casa, o sea, que con la que menos tiempo de trayecto iba a perder. Y bueno, y entonces pues era una facultad de ciencias empresariales que estaba muy cerca de mi casa. Y bueno, pues por ahí que decidí estudiar empresariales. ¿Pero qué querías hacer en paralelo que pensabas que era muy importante cada minuto de desplazamiento? En verdad, nada. O sea, en verdad, yo en ese momento, mira, yo por aquellas que tenía 17 y 18 años, yo quería ser escritora. Bueno, es más, yo quería ser poeta. Y a mí lo que me motivaba mucho era la literatura. Yo me acuerdo que por aquellos años leía muchísima literatura y poesía de, bueno, pues de la generación del 98, de la generación del 27. Estaba enamorada de los poetas de la primera mitad del siglo XX aquí en España. Entonces, pues yo estaba ahí, ¿sabes? Además tenía una amiga que era cantautora y por ahí que yo le escribía letras de canciones y tal. Y yo andaba por ahí en esos mundos. Para mí estudiar empresariales era como una cosa de, bueno, si al final acabo trabajando en alguna empresa, pues que yo sepa que es una empresa, pues que estudio empresariales. Venga, va, sigamos, ¿sabes? No, tenía una actitud muy pragmática en ese momento. Y en verdad, pues yo lo que quería era dedicarme a escribir. Lo que pasa es que es verdad también que pasado muy poco tiempo, pues me di cuenta de que a lo mejor lo de escribir no me iba a permitir ganarme la vida de una forma decente, o al menos como a mí me hubiera gustado. Entonces ya como que empecé poco a poco a desterrar esa idea y a convertirme en una persona más pragmática, que creo que ese del pragmatismo me acompaña toda la vida, ¿sabes? Muy bien. Y ahora tenés un colectivo que se llama Design for Permanence, Diseño para la Permanencia. Es un colectivo, ¿no? ¿O cómo lo definirías? Yo lo defino, sí, está bien, yo lo defino como una comunidad para la práctica de pensamiento crítico. Lo que pasa es que, digamos que dentro de Design for Permanence, el paraguas me permite desglosar diferentes acciones, actividades y
cosas alrededor de este proyecto, pero sí, lo defino como una comunidad de práctica. ¿Y qué es el diseño crítico para vos? Bueno, tendría que descomponer qué es diseño y qué es crítico, entendiendo crítico como pensamiento crítico, ¿no? Bueno, a mí todo el diseño me parece como crítico, porque siempre, ¿no? Uno tiene un nivel de autocrítica y de crítica en los proyectos. Por eso te pregunto. Pero también hay otros que dicen que todo el diseño es social. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué es el diseño crítico para vos? O sea, no estoy tan segura de la afirmación que has realizado de que el diseño siempre es crítico porque todas las personas tenemos un proceso de autoobservación interno que nos invita siempre a reflexionar sobre aquello que se está diseñando. Es perfecto, me encanta que no estés, que no estemos de acuerdo. Es verdad. Entonces, ¿qué es crítico? Claro, porque lo que me estoy dando cuenta en los últimos años, pues en esta rama que he iniciado de estudiar, de profundizar mucho en qué es el pensamiento crítico, en qué consiste y cómo funciona, es que los mecanismos que las personas necesitamos desarrollar a nivel mental para ejercer el pensamiento crítico en nuestro día a día no son mecanismos inherentes al ser humano, es decir, no vienen de serie, ¿no? No son una cosa que de manera inconsciente tú tengas en la cabeza y los plasmes en tu actividad profesional o en las tareas que realizas en el día a día. Requieren de una preparación, requieren de un estudio y requieren de una conciencia, ¿no? Entonces, el diseño creo que no es crítico por el hecho de ser diseño. Es verdad que el ejercicio del diseño siempre nos invita a tener un espacio de reflexión y de observación del mundo, de entendimiento del contexto en el cual nosotros vamos a ejercer nuestra actividad del diseño. Pero eso no significa que esa reflexión o que esa observación tenga un cáliz de pensamiento crítico. Puede ser una observación o puede ser una investigación altamente sesgada. Es decir, podemos estar aplicando muchos filtros que tengan que ver con nuestros marcos mentales, que tengan que ver con nuestras creencias, con nuestros valores, con nuestra forma de entender el mundo. Y bueno, ¿es crítico desde la perspectiva del diseño? No lo sé, porque quizá no cumple con los estándares que necesitamos para que esa criticidad aplicada pues tenga unos baremos que podamos hacer check desde la perspectiva del pensamiento crítico. Por eso tengo dudas a la hora de realizar la afirmación. Creo que exige un ejercicio por parte del diseñador en este caso que va un poco más allá. Es decir, muchas veces cuando hablamos del pensamiento de diseño damos por hecho que el diseñador o la diseñadora aplica modalidades de pensamiento. Y no sé tú cómo lo ves, pero yo por lo menos el tiempo que me he dedicado y que me sigo dedicando al pensamiento de diseño, me he dado cuenta de que he destinado mucho tiempo a formar a personas o acompañar equipos y procesos poniendo el foco en la aplicación del pensamiento creativo, del pensamiento más divergente, de la creación, de la ideación, de la innovación, ¿no? Pero no le he destinado ni tanto tiempo ni tanta energía a completar esa capa del pensamiento creativo con el pensamiento más analítico, el pensamiento más convergente, con la reflexión más crítica, ¿no? Lo que podríamos llamar el pensamiento crítico en sí. Entonces creo que existe una descompensación en las habilidades del diseñador o de la diseñadora a la hora de aplicar en global el concepto del pensamiento de diseño y por tanto del diseño crítico. Sí, bueno, una de las cosas que a mí me parece que pasa es que, por ejemplo, tenemos muchas herramientas para hacer talleres y acumular material de investigación cualitativa, pero no tantas para destilarlas. Sí, totalmente. Tenemos muchísimo bagaje en la facilitación y en la creación, pero no hemos destinado tanto tiempo a crear esas herramientas, esas técnicas, esos procesos que nos permitan analizar y descomponer la información desde otro lugar. Y eso también ha sucedido, a mí por ejemplo me ha pasado investigando en temas de pensamiento crítico,
que me he encontrado que la literatura, claro, al final esto bebe de muchas fuentes y de disciplinas, tienes que asomarte a la filosofía, por supuesto, tienes que asomarte a los procesos de lógica argumental, tienes que asomarte a la dialéctica, a la lingüística, ¿no? Que tienes que asomar a muchos sitios y en todos ellos se habla, se desarrolla teoría sobre pensamiento crítico desde un lado muy abstracto, muy conceptual. O sea, si tú luego te lo quieres llevar al siglo XXI, a una herramienta práctica aplicable, que, ostras, que yo en el día a día pueda con mi equipo o yo sola poderla aplicar, hay un gap muy importante porque no se ha desarrollado, no se ha hecho esa bajada, ¿sabes? Práctica. Y ese es el lugar que a mí me obsesiona de un tiempo a esta parte. O sea, ese es el espacio de trabajo en el que yo estoy ahora como muy metida porque digo, ostras, es que tenemos que hacer una traducción. Tenemos que, o sea, no se nos puede quedar solamente en un pensamiento analítico, abstracto y conceptual, sino que tenemos que darle a la gente herramientas, al igual que hemos sido capaces de desarrollar esas herramientas más creativas ¿no? o de investigación más holística, tenemos que también ser capaces de darle a la gente herramientas que le permitan analizar la información y tomar decisiones con proceso, con método. Bueno, y decime, ¿me das algún caso? ¿Querés contarme un proyecto en el que estuviste inmersa, en el que justamente esta fase fue crucial y le hicieron de alguna manera original, especial? De momento, los casos en los que he podido trabajar esta faceta han sido siempre procesos muy vinculados a la validación de propuesta de valor, ¿no? Por ejemplo, recientemente he trabajado en un caso con una compañía de seguros donde se estaba reformulando la propuesta de valor en torno a un seguro, digamos, clásico de mercado, intentando darle nuevos atributos al producto, nuevas características para diferenciarlo y ganar cuota de mercado. Se hizo un proceso de investigación, tanto con agentes como con clientes, se hizo un proceso de diseño muy conceptual y a partir de ahí necesitábamos validarlo. Y en los procesos de validación uno puede tener la tentación de decir, bueno, pues yo vuelvo a lanzar esto a cliente, hago investigación un poquito más cuanti o más cual y da igual un poquito el proceso, ¿no? Pero bueno, voy a validar que esto tiene sentido y ahí me quedo. Y oye, y allá lo que haya dicho el mercado y lo que me haya dicho el entorno, hago check o no check y sobre eso tomo decisiones. Pero en este caso no lo quisimos hacer así, sino que una vez que tuvimos esa información por parte del mercado de, oye, valoramos esta propuesta de valor, estos atributos de producto, estas funcionalidades, tienen sentido hasta qué grado, hicimos unas sesiones de trabajo en las que reflexionamos, aplicando ciertas metodologías de pensamiento crítico, si realmente con ese diseño estábamos contemplando todos los aspectos que desde la propia organización necesitábamos contemplar para asegurarnos que estaban alineados con la estrategia de negocio corporativa, alineados con la marca y con el posicionamiento, que también en ese momento se estaba haciendo un trabajo, ¿no? Desde la capa de marketing y de comunicación, en el que estaban intentando, digamos, girar hacia otros lugares en términos de territorio de marca. Si eso se está cumpliendo sí o no y cómo lo podemos garantizar. Hicimos también un chequeo en términos de hipótesis, ¿no? De las hipótesis que habíamos intentado validar, a ver si había alguna falacia inmersa en esos procesos de deducción o de inducción, es decir, a ver si se nos había colado alguna inferencia que no era buena. Hicimos también un chequeo para ver si las suposiciones de validación que habíamos realizado al mercado eran correctas o incorrectas. Eso también tenía que ver con el mundo de las falacias y de los sesgos cognitivos. Y fueron sesiones complejas, porque al fin y al cabo no estamos acostumbrados a darle tanto al coco en una sesión de trabajo, ¿no? Y a llegar con unas reflexiones, con unas preguntas cuyas respuestas tienes que analizar en exceso. Tienes que analizar mucho el lenguaje que utilizas, tienes que analizar mucho las distorsiones del lenguaje, las generalizaciones, la eliminación de información, ¿no? Entonces tienes que estar muy atenta ahí. Pero wow, fueron súper enriquecedoras porque le dimos como una capa adicional al proceso de reflexión que de otro modo seguramente no hubiera sucedido, ¿no? También es cierto que en este caso la compañía quiso dedicarle tiempo a esto. Esto es una cosa muy importante, ¿no? Que al final siempre decimos que en las empresas falta tiempo, no es que falte tiempo, es que le dedicamos el tiempo a unas cosas o a otras.
Bueno, supiste argumentar por ese tiempo compartido para esta actividad, ¿no? ¿Y cómo es estas sesiones sobre falacias y sesgos cognitivos? ¿Qué es lo que hacen exactamente? Primero aprender qué es una falacia y qué es un sesgo y qué es un marco mental o un modelo mental y saber diferenciarlo. Eso es lo más importante. Por el momento en el que tú lo aprendes, luego eres capaz de distinguirlo. Pero lo primero que siempre sucede es que tenemos un espacio de formación en el que aprendemos que una falacia no es una mentira. Pues es una cosa muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre una falacia y una mentira? Pues que una falacia puede ser verdad. Imagina que estamos teniendo una conversación en la que te estoy contando que llevo tiempo que no consigo dormir bien, que no acabo de encontrar, fui de ir al médico, no sé qué, no sé cuánto, y te llego un día y me preguntas, oye Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo vas con esto de dormir? Y te digo, bueno, pues ya ves, estoy fenomenal porque me compré una pulsera magnética y gracias a la pulsera magnética, desde que he empezado a utilizarla, duermo 8 horas todos los días. Esa afirmación puede ser correcta. Puede ser verdad. Yo me compré la pulsera, me la puse y desde que tengo la pulsera puesta duermo 8 horas al día. Y por tanto, en mi lógica, en mi inferencia mental, yo determino, la conclusión que saco es que la premisa de haberme comprado una pulsera y de habérmela puesto todos los días hace que duerma mejor. Eso puede ser real y puede ser verdad, pero en términos argumentales es una falacia porque es, digamos, una afirmación errónea en términos lógicos, ¿vale? La argumentación de que yo me haya comprado una pulsera y que eso tenga como consecuencia directa que duerma mejor, no es, en términos de argumentación, una premisa suficientemente válida para llegar del punto A al punto B. Pero la pulsera podría servir de placebo. Desde que te la compraste, crees que dormís mejor y de hecho dormís mejor porque crees que la pulsera tiene alguna influencia en tu vida. Por supuesto. Eh, Entonces, para yo no caer en una falacia argumental, lo que te debería haber contado es, pues fíjate, Mariana, me compré una pulsera magnética y puede ser que sea un placebo o puede ser que sea verdad. La cosa es que desde que la tengo estoy durmiendo mejor. Introducir la lógica, introducir, por así decirlo, la premisa de que hay una opción que es esto es un placebo, pero igualmente me está funcionando, ya está eliminando de mi cabeza una deducción que en términos lógicos, en términos formales, era una deducción errónea. Primero, vos dijiste que en estas sesiones primero aprenden qué es una falacia, un sesgo, un marco mental y cómo se diferencian, y después intentan entender qué de lo que están haciendo puede tener sesgo, ser una falacia. ¿Hay algún ejercicio en especial que hacen? Fundamentalmente, escribir y analizar las frases escritas. Esto parece un poco no sé, ¿no? Como si hubiéramos vuelto al colegio y hubiéramos vuelto a la primaria, pero es que muchas veces lo que hay que hacer es eso. Para poder identificar si hay sesgos, si hay falacias, lo que necesitamos es analizar el lenguaje que utilizamos a la hora de expresar nuestras ideas y opinión o a la hora de mantener una conversación. Como es muy difícil hacerlo en términos orales, ¿no? O sea, si tú y yo estamos teniendo una conversación, digamos, y estamos las dos metidas, ¿no?, en el proceso conversacional, es muy difícil que yo retenga cada una de las palabras que has comentado y que sobre eso pueda analizar, ¿no?, si hay algún sesgo, si se nos está escapando alguna suposición o algo por el estilo. Por tanto, para darle al cerebro el tiempo suficiente para analizar, pasamos de lo oral a lo escrito. Y cuando pasas a lo escrito y empiezas a tener una pizarra o una pared llena de post-it con frases completas, ¿no? Yo insisto siempre mucho en esto, frases completas de sujeto, verbo y predicado, en las cuales podamos expresar con palabras las ideas que tenemos en el cerebro, es cuando podemos empezar a analizar si efectivamente estamos dando por supuesta información, si estamos eliminándola. No sé, si estamos diciendo que el cliente ha decidido que este producto tiene estas características y son buenas para él por esto, pero a ver si hay ahí cosas que nos estamos perdiendo, en definitiva, ir más despacio en el análisis de la información. Y para mí hay una herramienta que todo el mundo sabe hacer o utilizar, que es
cuando escribo las cosas que necesito analizar, le estoy dando tiempo a mi cerebro para procesar más allá de lo que ya hago de manera instintiva y de manera natural. Antes te dije que, bueno, que una razón por la cual vos tenías más tiempo es porque habías sabido argumentar para ganar ese tiempo, ¿no? Con la gente de la empresa con la que estabas trabajando. Y vi en esta página de diseño para la permanencia que dan clases sobre argumentación. Entonces me interesa saber por qué te parece que los diseñadores tenemos que aprender a argumentar. Bueno, los diseñadores y todas las personas del universo. Todas tenemos que aprender a, bueno, no solo a argumentar, todas tenemos que aprender a utilizar el pensamiento crítico, a desarrollar la faceta del pensamiento crítico. Bueno, en primer lugar, y creo que lo hemos hablado un poquito antes, porque si no, tu capacidad de pensamiento de diseño se queda coja. Pero como diseñadora, tienes que saber que tienes que dominar diferentes artes. Hay una que es el arte del pensamiento, de la reflexión. Además, por los tiempos en los que vivimos, ese arte de la reflexión es cada vez más estratégico, está cada vez más alineado con la estrategia de negocio. Nos estamos diferenciando cada vez más del producto y de la tangibilización, de la técnica, y estamos yendo más a la retórica. Y tener una capacidad de tener conversaciones de calidad en las organizaciones con diferentes interlocutores, es decir, gente que viene de otras áreas, que tiene diferentes marcos mentales, que tiene diferentes objetivos a lo que podría ser el diseño. Me está viendo a la cabeza, yo qué sé, el equipo financiero, el equipo de logística, el equipo de producto, equipos con los que tienes que dialogar y tienes que conversar. Y como diseñadora necesitas contar con las habilidades necesarias para ser la mejor bisagra dentro de una organización. Porque para mí siempre el diseño ha ocupado ese espacio. Al final el diseño es como la intersección entre el mundo del mercado, ¿no? A lo que está pasando fuera el cliente que quiere, que necesita, el espacio de la fábrica, es decir, oye, ¿qué tenemos que hacer para construir aquello que tiene valor ahí fuera? Y el mundo que siempre domina, el mundo de la caja, ¿no? De la finanza. Oye, pues cómo organizamos el sistema para que podamos fabricar y podamos lanzar aquello que fabricamos y las cuentas salgan, ¿no? Y el diseño creo para mí que es una intersección entre esos tres elementos. Es capaz de entender los lenguajes de los tres ámbitos y es capaz de establecer líneas de comunicación y de información entre esos tres espacios para que fluya el proceso de creación, para que fluya el proceso de diseño del producto o de servicio y todo tenga sentido en un contexto social, en un contexto ambiental, ¿no? Entonces, para poder estar perfectamente preparados, necesitamos tener herramientas que nos permitan poder entender los argumentos de las diferentes partes, poder conversar con esos argumentos y poder llegar a síntesis adecuadas para que todas nos podamos mover en la misma dirección. Y eso muchas veces, como te comentaba antes, creo que nos hemos apoyado en facilitación y en procesos creativos, ¿no? O sea, hemos sido capaces de juntar a gente de muy diversa naturaleza y ponerla junta a trabajar y crear conjuntamente cosas. Y yo creo que eso, el diseñador lo tiene perfectamente, digamos, integrado, pero no nos podemos quedar ahí. Sobre todo porque la dinámica de la tecnología y de la realidad en la que nos movemos nos está invitando a que además de eso también tenemos que tener capacidad para saber tomar buenas decisiones y para garantizar que la toma de decisión ha seguido un proceso correcto, ha seguido una metodología, no se nos ha escapado nada en el camino. Eso creo que la diseñadora lo puede obtener aprendiendo y formándose en habilidades de pensamiento crítico. Es como la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, es como el yin y el yang. Esta entrevista es parte de las listas Comunidades y colectivos de diseñadores, España y Diseño UX.
Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Cuando hablamos de pensar bien y de sesgos cognitivos, estamos en el ámbito de la filosofía. Tenemos algunos episodios con filósofos o filósofas o diseñadores que le dedican tiempo a cuestiones filosóficas. Algunas entrevistas claves son la de Eduardo Marisca, el episodio 310. Es un filósofo peruano que trabaja en diseño estratégico hace ya muchos años, especialmente en laboratorios de innovación. Y no quiero dejar de nombrar un episodio hermoso que nos muestra otras maneras filosóficas de pensar con Gloria Stella Barrera Jurado. Con ella hablamos de saberes ancestrales y cuidados. Es el episodio 487. Ahora sigamos escuchando a Alicia, que tiene mucho más para contarnos. Cuando vos hablas del pensamiento crítico y de la argumentación, hablas de conversaciones, hablas de esto de hablar. Tiene mucho que ver con la oralidad y es algo que en la educación de las diseñadoras y los diseñadores no es algo en lo que se hace hincapié, porque en general estamos dibujando. Lo que vos estás diciendo es que tendríamos que poner más atención a esta oralidad y al lenguaje que usamos cuando estamos en acción, ¿no? Entre los pasillos de una organización, cuando estamos negociando cuánto tiempo le dedicamos a algo, por qué hace falta, que en realidad es una de las habilidades blandas o duras, como quieras llamarla, del diseño, ¿no? Así es. Para mí la oralidad es como la gran olvidada en los procesos de diseño. Yo siempre, muchos años lo llevo diciendo en mis clases, que la calidad de la conversación determina la calidad del resultado de un proyecto. Porque en las conversaciones suceden las decisiones. Luego sí, luego ya nos vamos y ejecutamos, ¿no? Pero esa ejecución va a conllevar un proceso de validación que va a venir acompañado de una conversación. Siempre estamos conversando. En la conversación sucede el diálogo, sucede el intercambio de información, sucede el consenso y sucede el disenso. Entonces, necesitamos poner el foco en la calidad conversacional porque en función de cómo haya sido esa calidad, así obtendremos un resultado de proyecto. Por tanto, la oralidad para mí es un espacio muy importante, es un espacio también en el que nos permite conocer al otro, porque soy de la opinión de que el lenguaje expresa quiénes somos, ¿no? El tipo de palabras que utilizamos, y somos personas que utilizamos lenguaje más abstracto, más concreto, y tendemos a utilizar tiempos futuros o tiempos pasados para expresar nuestras ideas. Si tendemos a irnos por las ramas, ¿no? Y de una idea central, siempre estamos abriendo lateralidad en la conversación y no somos capaces de cerrar un tema antes de abrir el otro. En definitiva, todo eso está contando quiénes somos, ¿no? Entonces, para mí es sumamente importante que le dediquemos mucho tiempo y espacio a la oralidad y a entender que ahí sucede el diseño, de igual manera que sucede delante de una pantalla cuando estamos creando, ¿no? De forma un poco más individual, sin apurar. Vos que le das mucha importancia a la oralidad, ¿también escuchás mucho? A mí me gusta mucho escuchar y quedarme en el plano y esto quizás suena un poco friki, pero me gusta mucho dedicar mi atención en la escucha no tanto al contenido, sino a la forma. Yo, por ejemplo, soy de esas personas que además, siempre que lo confieso, la gente me mira un poco raro, que, pues, por ejemplo, escucha los debates parlamentarios. Aquí en España, por ejemplo, pues todos los meses, o sea, todos los miércoles hay sesión plenaria en el Congreso de los Diputados y uno, si quiere, pues se puede meter en la página web y escuchar.
¿vale? Pues se emite en directo, por así decirlo. Y a mí me gusta mucho escucharlos en la forma en la que los diputados y diputadas expresan sus ideas y opiniones. Y me fijo mucho en la literalidad del lenguaje, porque me parece muy interesante, porque las palabras son imágenes y las palabras de manera inconsciente están creando en tu cerebro de manera constante imágenes. Y esas imágenes te invitan también de manera inconsciente a generar sensaciones en tu cuerpo. Incluso te invitan a generar emociones, ¿no? Si yo digo la palabra montaña rusa, hay personas que esa palabra la asocian a la diversión, al entretenimiento, incluso a lo mejor a un recuerdo que tienen de cuando iban con las amigas al parque de atracciones y se montaban en la montaña rusa y pasaban un tiempo increíble y les lleva a un momento súper divertido. Y hay otras personas que escuchan la palabra montaña rusa y les da todo lo contrario, ¿no? Lleva un momento de rechazo, un momento de miedo, o bien porque nunca me atreví a subir o porque el día que me subí lo pasé tan sumamente mal que me generan una frustración tremenda pensar ni siquiera en que tenga que volver ahí, ¿no? Me gusta escuchar y me gusta identificar qué es lo que el lenguaje que escucho genera en mí, porque es una manera también de autoconocimiento. Es una manera de entender qué es lo que me afecta y lo que no. ¿Por qué me cabrea cuando escucho a una persona? Y si hay otra persona que dice exactamente lo mismo, no me cabrea. La idea no me parece tan mala, ¿no? ¿Por qué dependiendo de quién habla, tengo más o menos predisposición a creer lo que dice? Porque hay veces que los médicos cuando me van a decir esto no te va a doler, a alguno le creo y hay otro que no le creo. Sos diseñadora estratégica, ¿cierto? Y supongo que muchas veces tenés que explicar qué quiere decir que ser una diseñadora estratégica, porque lo tenemos que explicar todos de alguna manera. Los que nos dedicamos a un diseño que no es el diseño tradicional, ¿no? El diseño de cosas materiales. ¿Cómo lo explicas? Uf, qué buena pregunta, porque es que sí, siempre es complicado de explicar. Pues mira, yo intento decir que el diseño estratégico es ese espacio de trabajo en el que ayudo a los equipos de diseño y de negocio a entenderse. Porque para mí el diseño estratégico se encuentra en un lugar en el que trabaja con la propuesta de valor de una organización, se encarga de que esa propuesta de valor tenga sentido, sea coherente con la estrategia, con los valores, con el propósito, con lo que quiere ser esa compañía, y exista un hilo conductor con la tangibilización de la propuesta de valor en los productos y servicios que están en el mercado. Y al fin y al cabo en la experiencia que va a tener el cliente cuando los consuma o cuando los use. Entonces, encargarte de que exista un hilo conductor entre todos esos elementos es el espacio que ocupa el diseño estratégico. Es decir, no es solamente entender el diseño como un componente dentro de la estrategia de la compañía, sino que es acercar el lenguaje de negocio a las decisiones de producto o de servicio que tengan que repercutir en la experiencia del cliente. Entonces, yo creo que el diseño estratégico tiene la capacidad de entender bien cómo funciona la disciplina del diseño. Quizá no, yo por ejemplo, o sea, yo no he diseñado nunca producto. Yo no he sido nunca diseñadora de producto, ¿no? A mí me pones a diseñar producto y no sé por dónde empezar. Pero entiendo cuáles son las lógicas que un diseñador de producto sigue y soy consciente de cuáles son las dificultades en esos procesos y sé qué es lo que necesita saber y lo que no para poder ejercer bien su trabajo. Y desde el mismo plano entiendo la lógica de negocio. Pero me falta una patita. Las lógicas de negocio no necesariamente siempre se alinean con respetar al planeta o hacer un impacto positivo en la sociedad. ¿Cómo hacemos? Es que a mí me encantaría ser superwoman en muchas ocasiones e introducir esas lógicas en la toma de decisiones de negocio. Pero siendo realista hay muchas veces que es imposible hacerlo. Porque hay un espacio de sensibilidad y hay un espacio, digamos, de conciencia que están fuera de tu alcance. Cuando tú tienes una reunión, por ejemplo, con un comité de dirección en el que estás mostrando el resultado de un proyecto
que impacta directamente en la experiencia de cliente. Muchas veces o llevas una buena justificación que desde el mercado, desde el cliente se exige esa responsabilidad de impacto social, esa responsabilidad de impacto ambiental, esa responsabilidad de impacto a la comunidad, y que si no, es posible que el cliente penalice con su consumo tu producto y tu servicio. O sea, o llevas, ¿sabes?, con unos argumentos muy potentes desde ese lugar, o si quieres entrar desde el ámbito de la propia responsabilidad de que, oye, que ya no podemos seguir haciendo las cosas como las hacemos, que necesitamos cambiar la fórmula porque el legado que vamos a dejar va a ser mucho peor que el que nos encontramos, es bastante jodido de desarrollar. Y desde mi punto de vista, uno de los factores que inciden en esto es la dilución de responsabilidad en la toma de decisión. Al final, cuando estás con compañías donde tienes a los stakeholders mirando por una cuenta de resultados para dar una serie de resultados a los accionistas, son completamente anónimos en la organización, y entran muchas capas de toma de decisión y de responsabilidad, hay una dilución tan grande de la toma de decisión que también se diluye la responsabilidad de los hechos y las consecuencias, ¿no?, dentro de una compañía. Entonces, ¿cómo haces para traerla de nuevo, no? Porque al final vos sabés que algo puede tener una consecuencia negativa en el planeta, en el contexto. Mm. Para mí, soy un poco pesimista, ¿eh? Y lo siento porque no me gustaría, no quiero lanzar un mensaje pesimista en esta conversación, pero creo que la presión, por ejemplo, la presión fiscal y la presión legal son dos buenas herramientas para poder hacer ciertos cambios cuando necesitamos trabajar. O sea, si al final, por ejemplo, introducimos nuevas leyes que obligan a las instituciones y las organizaciones a que, por ejemplo, en sus valoraciones de mercado, en sus valoraciones financieras, sí o sí tengan que reflejar las consecuencias negativas en términos medioambientales de la toma de decisiones o el ejercicio, ¿no?, de su actividad como compañía, pues ya se van a ver obligadas. Pero si lo dejamos a la voluntad, me resulta muy complicado creer que la buena voluntad, al nivel en el que estamos del sistema, ¿sabes? Del sistema de mercado, del sistema capitalista, donde ya todo es una vorágine demasiado grande, la ola es demasiado grande para que alguien quiera, con su tablita de surf, ¿sabes?, cambiar la dirección del mar. Bueno, pero vos como diseñadora estratégica que te dedicas al diseño crítico y al pensamiento crítico, es algo que está en tu responsabilidad traer, ¿no? Esta presión fiscal y legal que puede hacer a un giro hacia decisiones como más planetariamente agradables. Absolutamente. O sea, al final, cuando tú sientas a un equipo de trabajo a reflexionar sobre las consecuencias de la decisión que se va a llevar a cabo, sabes que no puedes evitar la pregunta. No puedes evitar decir, vale, ¿y qué pasa en términos ecológicos con esto? ¿Qué pasa en términos sociales? ¿Cómo esta decisión puede impactar al equipo humano que trabaja en nuestra organización? ¿Cómo impacta en sus familias? ¿Cómo impacta esto en el espacio geográfico que ocupamos? Tenemos una empresa en no sé dónde. ¿Qué pasa en este barrio? Es que no se puede evitar la pregunta. El tema es que no puedes evitar la pregunta y que también, y esto yo creo que es un espacio muy difícil, si la respuesta es evasiva, no dejarla pasar. Que yo creo que eso también hay veces que tenemos cierta responsabilidad. Hay veces cuando los periodistas están haciendo entrevistas a los políticos y hacen preguntas incisivas y los políticos generan respuestas evasivas, claro, pues muchas veces para continuar la entrevista, pues bueno, ¿no?, pues la dejan ahí en el aire, ¿no?, y continúan. Y yo creo que estamos en un momento de la humanidad en la que no podemos dejar que las respuestas evasivas fluyan en el aire y pasemos a la siguiente pregunta, ¿no? Tenemos que pararnos. O sea que tenemos que aprender de los periodistas. Yo creo que sí, de los incisivos, de los que no pasan a la siguiente, ¿no? Si no, 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 perdóneme, usted no me ha respondido a lo que yo le he preguntado. Mi pregunta era, Perfecto. ¿Y qué estás leyendo, mirando, escuchando que tenés ganas de recomendar? pues yo tengo un problema y es que leo muchas cosas a la vez. Yo leo mucho ensayo, a mí me gusta el ensayo fundamentalmente, y ahora mismo, pues por ejemplo, en la mesa tengo un ensayo de una neurocientífica que se llama Nazaret Castellanos,
que es un libro que ha escrito que se llama El puente donde habitan las mariposas, que es una reflexión ético-científica sobre cómo el cerebro y las emociones influyen en la salud, y es un libro muy bonito, muy abstracto, o sea, muy, pues eso, ¿no? Que combina la neurociencia con la filosofía y me gusta. Repaso también, porque otra cosa que me sucede también es que leo libros y luego los vuelvo a leer varias veces porque te paso ideas, y en ese sentido, pues ahora estoy repasando un libro de un tipo que se llama Jeremy Rifkin, que se llama La civilización empática, que es un tocho de libro bastante potente, pero que hace un recorrido histórico sobre los elementos que demuestran que a lo largo de la historia la humanidad, por encima de todo, ha tenido un componente de empatía que ha condicionado su manera de estar en el mundo, y que de un tiempo a esta parte otro tipo de lógicas están queriendo hacernos creer que eso no existe, ¿no? El tipo hace un recorrido muy interesante, un estudio increíble, ¿no? Sobre todo eso. Pues no sé, me gustan mucho los ensayos que hablan de humanidad, ¿no? Y de humanidades, por ejemplo, hay un libro que me gustó mucho, que se llama, de un tipo que se llama Graham Lee, que se llama Sigamos siendo humanos, en el que explica pues cómo la tecnología está influyendo en nuestras capacidades y habilidades, y que hay ciertas cosas que no podemos dejar de hacer, ¿no? Como es, por ejemplo, leer, como es escribir a mano, como es seguir guiándonos a nivel de movernos por el mundo, la movilidad sin utilizar GPS. No sé, cosas así que me parecen muy interesantes para reflexionar. Y en el futuro, ¿hacia dónde crees que vaya este colectivo de diseño para la permanencia? Pues me gustaría que fuese un colectivo autodirigido, en el que yo ya no tenga nada que ver en él. Me gustaría que fuese hacia un espacio en el que pues pueda expandirse, y que personas de diferente índole, de diferente edad y actividad, se quieran reunir una vez al mes o cada X tiempo para debatir sobre los temas de nuestro tiempo y encontrar un espacio seguro para la reflexión, para el disenso. ¿Ahora se encuentran y debaten? Sí, 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 nosotros realizamos todos los meses pues un encuentro de 2, 3 horas, depende, en la que cualquier persona que se quiera apuntar, está invitada a venir, y cada mes pues elegimos un tema. Hay meses que lo que hacemos es cuestiones un poquito más técnicas, pues por ejemplo esto como comentar las falacias, oye, pues vamos a aprender qué es una falacia, en qué consiste, cómo funciona, y vamos a hacer ejemplos y práctica para aprender a diferenciarlas. Hay otros momentos en los que a lo mejor ese mes pues ha sucedido una noticia impactante, y lo que hacemos es que reflexionamos sobre ella, la analizamos, escuchamos y encontramos un espacio para la reflexión y para, sobre todo, para el disenso. ¿Y más o menos cuántos se reúnen? Somos 20 personas, a lo mejor 25 el día que más que ha podido ser. Bueno, porque para armar esos espacios también es importante cuántos, ¿no? Porque no es lo mismo tener un grupo chiquito que 20 personas discutiendo o más. Sí, sí, lo que solemos hacer es que a lo mejor si somos menos, hasta 15 personas se puede realizar en una única conversación. Si no, lo que hacemos es que subdividimos al grupo para que pueda conversar con mayor calidad. Muchísimas gracias por la entrevista. El podcast que conduzco es un instrumento de aprendizaje de pares a través de la vida. Alrededor del podcast hay una comunidad grande que reflexiona a partir de una escucha activa. Porque queremos aprender a pensar bien, a ser críticas y críticos, tenemos el radar bien abierto. Creemos que para pensar bien tenemos que escuchar al otro, al distinto, al no escuchado en otros entornos. Por eso, no solo decimos que abrazamos distintas perspectivas poniendo el foco en el sur global, sino que lo hacemos, entrevistamos a gente del norte global para ponerlas en diálogo con otros de otras partes del mundo. Por eso siempre hay enlaces a otras entrevistas. Sobre diseño estratégico pueden escuchar entrevistas desde Venezuela con Cheo Carvajal o Jorge Camacho desde México, por nombrar un par, episodios 224 y 205. A veces escucho a colegas que hablan de diseño crítico o diseño inclusivo y solo tienen en su bibliografía hombres del norte o colaboradores de un solo país o un solo continente.
Ojalá que este podcast les ayude a ampliar el espectro de colaboraciones. También está el tema de la transdisciplinariedad. A los que damos el micrófono son gente trabajando en diseño desde muchas disciplinas: filosofía, antropología, biología, medicina, etc. Bienvenida al coro la voz de Alicia, que con su claridad nos aporta otra mirada del diseño estratégico. Una mirada que hace foco en nuestras maneras de pensar. Y claro, esta mirada no puede sino hacernos preguntas sobre nuestra práctica. Por eso vuelvo al podcast y uso estas entrevistas para aprender a preguntarme: ¿estoy siendo realmente inclusiva? ¿A quiénes no estoy dando el micrófono? Es siempre la misma pregunta que vuelve o se queda. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Nos pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.